Hola muchachos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Me alegra poderlos saludar una vez más en esta conexión de nuestro canal de YouTube Lifehouse Casa de Vida. El día de hoy quiero presentarles a una persona muy querida, una persona muy especial. También hace parte de la congregación de Lifehouse Casa de Vida. Bueno, pues el día de hoy nos acompaña para podernos transmitir también la palabra del Señor. Me presento otra vez para los que no me conocen o de pronto es la primera vez que ven nuestras transmisiones. Mi nombre es Eduardo Herrera, yo pertenezco a la iglesia Lifehouse Casa de Vida y somos una congregación ubicada en el municipio de Soacha, Cundinamarca, en el país de Colombia. Por si de pronto nos están viendo desde otros países, desde otras ciudades, un saludo muy especial. Y un abrazo muy fuerte. Espero pues sea de edificación estos videos, estas enseñanzas que nosotros estamos subiendo semanalmente y que puedan apoyarnos también a través de sus comentarios, de sus likes en cada uno de nuestros videos, ¿vale? El día de hoy entonces les voy a presentar a... Hola muchachos, mucho gusto. Mi nombre es Paola Herrera, pertenezco a la iglesia Lighthouse Casa de Vida y soy líder de la iglesia. Entonces hoy quiero compartir junto con Eduard, que también es líder de la congregación, un mensaje de la palabra del Señor. Esperamos que estén ahí súper pendientes, súper conectados, para que podamos aprender juntos lo que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy. Bueno, pues Paola, entonces vamos a ver hoy qué nos quiere enseñar el Señor, qué edificación nos trae el día de hoy la palabra, ¿vale? Para eso pues vamos a hacer una corta oración para arrancar. Ustedes allá en sus casas o en su lugar de trabajos o en el lugar donde se encuentren viendo este video, espero puedan cerrar sus ojos unos pocos segundos, unos pocos minutos, para que nos podamos conectar muy brevemente a través del Espíritu Santo con nuestro Dios. ¿Listo? Vamos a hacer una oración muy corta, y para poder dar paso a la enseñanza al día de hoy. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios mío, por este día, Señor, por permitirnos, Dios mío, poder transmitir una vez más, Señor, de tu palabra, poder llevar, Señor, el mensaje, Dios mío, Señor, a las vidas que lo requieren. Ayúdanos, Señor, a ser instrumento en tus manos, a que podamos, Dios mío, Señor, llevar, Señor, la verdad de tu evangelio, Señor, y que cada una de las personas que vean este mensaje, que escuchen esta enseñanza, Dios mío, que puedan ver este video y que lo puedan compartir, que a cada una de estas personas seas tú, Dios eterno, Señor, trayéndoles, Señor, a ellos tu conocimiento, Señor, abriéndoles su entendimiento, Padre Celestial, y que puedas tú, Señor, obrar en sus corazones, Dios mío, que puedan ser jóvenes, niños, niñas, llenos de tu presencia, Dios mío, y llenos de conocimiento también y de sabiduría de tu palabra. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Listo, muchachos? Bueno, pues el día de hoy tenemos un tema bastante interesante como todos los sábados. Hoy tenemos un tema bastante lindo. Digamos que a pesar de que trae una doctrina o unas enseñanzas bastante interesantes, es un tema bastante, digamos que hermoso o lindo, por decirlo así, ya que nos muestra una de las características del Señor Jesucristo como parte de la Trinidad y de la Deidad, que es lo que hemos venido estudiando en las últimas enseñanzas. ¿Listo? El día de hoy pues vamos a hablar sobre un tema que se llama, según el libro de Juan, que es de los 4 evangelios, en el capítulo 10, versículo número 7, tiene un título en esta versión que estamos manejando nosotros, que dice Jesús el buen pastor. En esta versión que es palabra de Dios para todos. Yo sé que de pronto ustedes allá en su casita tengan otras versiones como la Reina Valera, la versión internacional o otras versiones, pero bueno, el día de hoy vamos a leerlas nosotros a través de esta versión palabra de Dios para todos. Antes de arrancar, yo quiero hacerles una pregunta a ustedes, muchachos, que pues puedan ustedes ir respondiéndose allí en sus casas o en donde se encuentren, y que puedan hacer un comentario también en el momento en que yo haga la pregunta. ¿Listo? Pero para arrancar voy a hacérsela también a Paola. ¿Listo? Paola, para ti, ¿qué es un pastor? ¿Qué sabes sobre los pastores? Cuéntanos. Bueno, si hace referencia a un pastor de rebaño como tal, Sí. de ovejas, pues es la persona obviamente que está pendiente de ese rebaño, de cuidarlas, de limpiarlas, de cortarle la lana, ¿cierto? De alimentarlas, de cuidar que el lobo no venga de pronto a robárselas a ellas, de que ninguna se descarree o ninguna se pierda. Sí, perfecto.
Es una definición bastante, digamos que acorde a lo que sabemos y a los que de pronto conocemos un poco sobre este tipo de animales que son las ovejas. Sabemos que ellas tienen una persona, obviamente esa persona es un ser humano, ¿sí? Y esa persona le llaman el pastor. Precisamente digamos que la terminología general, lo que Paola dice, es una persona que las cuida, es una persona que las está aseando, las alimenta, ¿cierto? Las protege. A eso le llamamos, por ejemplo, en Colombia como pastor. De pronto en otros países le tengan o los llamen de otra forma. Bueno, en Colombia pues la palabra que define a las personas que cuidan a las ovejas se llama pastor, ¿listo? Y acá la Biblia nos enseña y nos muestra que el Señor Jesucristo es el buen pastor, dice la Biblia. Nos lo compara, o el mismo Señor Jesucristo, Él mismo se hace llamar el buen pastor dentro de esta enseñanza que vamos a ver, precisamente por eso. ¿Por qué? Porque el Señor nos cuida, nos protege, nos alimenta, ¿cierto? Todas estas cosas que nos decía Paola es lo que hace el Señor. Pero vamos a ver pues cómo el Señor Jesucristo manifestó eso sobre Él, por qué es el buen pastor o por qué es el pastor. Y vamos a ir viendo todas esas definiciones que nos dice la Biblia, ¿cierto? Dice en el versículo 7, a partir del versículo 7, muchachos, para que ustedes por favor vayan leyéndolo allá en las casas. Dice, Jesús les dijo otra vez, les digo la verdad, yo soy la puerta por la que pasa el rebaño. Todos los que vinieron antes de mí son unos ladrones y bandidos. Las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, si alguno pasa por mí, se salvará, podrá entrar y salir y encontrará todo lo que necesita. Entonces, en esta primera parte vemos que el Señor Jesucristo se está comparando a la puerta del rebaño. Paola, tú sabes, por ejemplo, sobre las ovejas, sobre lo que estábamos hablando, tú sabes, las ovejas normalmente en las zonas donde las tienen, ellas en dónde duermen o normalmente dónde se mantienen, o cuando las quieren amontonar en un solo lugar, ¿cómo se llama eso? Normalmente las mantienen en un corral, Sí, como perfecto. al cuido, un lugar cerrado, para que cualquiera no pueda acceder a ellas y ellas tampoco se puedan desviar como del lugar donde están concentradas, digámoslo así. Correcto, precisamente acá el Señor Jesucristo nos está haciendo esa referencia, ¿no? Él dice, yo soy la puerta, ¿sí? Por la cual pasa mi rebaño. Digamos que haciendo un poco referencia al ámbito de los animales, si nosotros encerramos obviamente a las ovejitas dentro de un corral, como nos cuenta Paola, obviamente para que ellas puedan salir o entrar tienen que pasar a través de una puerta. ¿Por qué? Porque las ovejas no son tan hábiles, por ejemplo, como un lobo o una cabra que sí lo hace. De saltarse. Exactamente, que ellos sí procuran saltar por encima de lo que es el corral. No, en este texto precisamente nos muestra y nos enseña, digamos, como las características también tanto del pastor como de las ovejas, ¿listo? Y vemos que las ovejas como son tan mansas, yo creo que alguno de ustedes de pronto ha tenido la oportunidad de estar cerca a una oveja y las ovejitas son muy mansas, son muy tranquilas, ¿cierto? A comparación, por ejemplo, de una cabra. ¿Cómo sería una cabra? Pues brinca, le gusta estar trepada en las cosas. Las ovejas no, las ovejas son muy tranquilas. No se sujeta a un espacio cerrado. Exactamente, por ejemplo, si quisiéramos encerrar en un corral a 20, 30, 100 cabras, sería casi imposible porque pues la personalidad, digámoslo así, de una cabra pues no da para poderlas mantener en un lugar quietas. Nos dice el texto que el Señor Jesucristo está diciendo que Él dice, yo soy la puerta por la que pasa el rebaño, ¿sí? Dice, haciendo alusión precisamente a esta estructura donde nosotros como personas y como iglesia, como personas que hemos creído en el Señor Jesucristo, somos esas ovejitas y Él es el pastor. Entonces a través de Él, siendo Él la referencia como una puerta, a través de Él es que podemos pasar. Pero ¿pasar para qué o por qué? Sigo leyendo en el versículo 10, dice, el ladrón solamente viene para robar, matar y destruir. Yo vine para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces acá nos está diciendo que Él, siendo como el pastor, la única función que Él tiene como pastor a estas ovejas es dar vida, ¿sí? A través de Jesús es que obtenemos esa vida, a través de la puerta. Jesús es esa puerta donde al cruzar por medio de Jesús
obtenemos esa vida eterna, ¿sí? Que es la que nos habla básicamente la Biblia y el Evangelio. Ese es el resumen del Evangelio, ¿cierto? Dice que él es el buen pastor porque da la vida por las ovejas. ¿Por qué crees tú, Paula, que él dice que da la vida por las ovejas? Bueno, digamos que en la referencia que hablaba ahorita Steven del tema de la puerta y de Jesucristo como nuestro pastor, también hace referencia al poder acceder a Él o el poder pasar esa puerta, obviamente es conocerlo, ¿cierto? Saber quién es Cristo, quién es Jesucristo, ¿cierto? Conocerlo a Él, acercarnos a Él, creer en Él, ¿cierto? Y obedecer su palabra. En el verso 12 vamos a ver qué nos dice. Dice, el empleado al que le pagan por cuidar las ovejas, no es como el pastor. Las ovejas no le pertenecen, así que cuando ve que viene el lobo, abandona las ovejas y se escapa. El lobo las ataca y las dispersa. Entonces vemos, muchachos, y nos sigue enseñando obviamente la palabra del Señor, la diferencia, por ejemplo, en este caso en las situaciones donde las ovejas están al cuidado no de su pastor, que digamos sería Jesús, sino de otra persona diferente que sería un empleado, ¿sí? Nos hace, por ejemplo, nos muestra el ejemplo de un empleado y el pastor. Entonces, para eso digamos que entremos en el contexto de las, por ejemplo, acá en Colombia las llamamos las fincas, o en las zonas rurales donde hay animales, y donde tienen, por ejemplo, los rebaños de las ovejas. Y pues a veces cuando los rebaños son tan grandes, obviamente los propietarios o los dueños de las ovejas tienen que contratar otras personas para que les ayuden. En este caso nos dice que esas personas que son contratadas para cuidar el rebaño no darían la vida por las ovejas, ¿cierto? O Paola, ¿qué crees? ¿Será que si alguna de esas personas a las que les pagaríamos para que nos cuiden las ovejas, si no las cuidarían como nosotros mismos? No, porque realmente un empleado, y viéndolo desde cualquier ámbito, se preocupa solo por ir a cumplir una labor. Digamos que no va más allá de lo que le corresponde dar. Mucho menos va a llegar a dar la vida por algo que no le corresponde, digámoslo así, que está solamente al cuidado de él. Exacto. Y de pronto ahí complementando un poco lo que dice que viene el lobo y las dispersa, ¿sí? También trayéndolo, digamos que a nuestra vida cotidiana puede también hacer referencia a Satanás, al enemigo, o a nuestra propia vida, a nuestro propio desorden humano, nuestra carne, ¿sí? El poder querer nosotros complacer el mundo, ¿cierto? De complacernos en las cosas del mundo, en la música, en, no sé, el licor, en las drogas. Todas estas cosas también hacen referencia a esto que nos dice la palabra del Señor. Cuando nosotros no dependemos de ese pastor, que es el Señor Jesucristo, viene el mundo, viene el enemigo y nos ataca. ¿Y qué va a pasar con nuestra vida? Nuestra vida se va a dispersar. Nuestra vida se va a salir de la cobertura del Señor Jesucristo y vamos a caer en pecado, en desobediencia delante de Dios. Y ahí no estaríamos cumpliendo con ese propósito que es conocer a nuestro pastor, a nuestro Señor Jesucristo, que fue el que entregó su vida para el perdón de nuestros pecados. Así es, dice en el verso 13, el empleado huye porque solo le importa que le paguen y no le importan las ovejas. O sea, es bastante específico este texto y nos explica obviamente y nos resume un poquito lo que nos decía anterior sobre el empleado de que no le importan las ovejas, ¿sí? O sea que vemos la comparación nuevamente y lo traigo como para recalcarlo en el sentido en que pues el Señor Jesucristo nos cuida de una forma que nadie más nos va a cuidar. Yo creo que ni nuestros papás nos llegarían a cuidar como dice la Biblia. Hay padres que no harían la vida por sus hijos, ¿cierto? Hay hijos que no darían la vida por sus padres, ¿sí? Entonces a eso precisamente es a lo que hace alusión el texto, a que el Señor Jesucristo como el buen pastor nos cuida como un verdadero pastor cuida a sus ovejas, que hasta daría su vida por ellas. Dice en el verso 14, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo le conozco a él. Yo doy mi vida por las ovejas. Bueno, este tema ya vamos profundizando un poco más a detalle, en poder entender y aplicar un poco lo que veníamos aprendiendo de las otras enseñanzas o las otras clases o las otras enseñanzas que hemos manejado a través del canal. Y acá nos hace alusión ya el Señor Jesucristo nuevamente al Padre, ¿cierto? Hasta el momento veníamos hablando que nuestro pastor era el Señor Jesucristo, ¿cierto? Pero acá ya el Señor Jesucristo nos introduce dentro de su
enseñanza a una segunda persona que es el Padre, ¿sí? Y esto es precisamente lo que queremos hacer enfoque sobre este texto, en donde dice que así como el pastor que es Jesús conoce a sus ovejas, nosotros como ovejas lo reconocemos a Él. O sea que si nosotros actuamos y nos volvemos a, digamos que a Jesús, es porque lo reconocemos y sabemos que Él es nuestro pastor. Si nosotros, por ejemplo, vivimos una vida en obediencia, llevamos una vida de agrado al Señor Jesucristo, es porque nosotros hemos escuchado su voz a través de la palabra y hemos llevado la vida conforme a lo que Él quiere, conociendo a Jesús y Jesús conociéndonos a nosotros. Y nos trae precisamente la referencia, ¿cierto? Nos dice, yo soy Jesús y está el Padre. Y dice, así como yo Jesús conozco a mi Padre me conoce a mí. Nos pone ese ejemplo muy claro. Obviamente tenemos que resaltar en este punto también que nos aclara el Señor Jesucristo con este texto nuevamente, como en otras enseñanzas anteriores, que Él, siendo Jesús, es una persona y el Padre, siendo nuestro Padre Celestial también, es otra persona. Que los dos son Dios, ¿listo? Obviamente Jesús es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, eso lo tenemos claro, pero nos aclara obviamente y resaltamos que el Señor Jesucristo está hablando en primera persona y del Padre habla en tercera persona, como de otra persona, como yo diciéndole, yo conozco a Paola y Paola me conoce a mí, ¿cierto? A eso hace alusión este texto. Dice en el verso 18, nadie me quita la vida, sino que la doy libremente. Tengo el derecho a darla y a recibirla de nuevo. Es eso lo que me ordenó mi Padre. Entonces vemos nuevamente que hay un rango de autoridad entre el Padre y el Hijo, ¿cierto? Aclarando ese contexto, en que el Padre le da la orden, digámoslo así, al Hijo, que es al Señor Jesucristo, de cuidar a las ovejas, de estar pendiente de ellas, de reunir el rebaño. Bueno, entonces aquí ya para terminar, quiero que vayamos un momento al versículo 27 del mismo capítulo 10. Y dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén. Así es, como decía amén. Steven, esa voz también hace referencia a la palabra que Él nos dejó, ¿cierto? Y es obedecer la palabra del Señor también. Les doy vida eterna y no morirán jamás. Nadie me las puede quitar. Recuerden que la vida eterna la tenemos todos, tanto buenos como malos, ¿cierto? La diferencia es que esa vida eterna la vamos a pasar en un lugar diferente. Amén. Los que obedecen la palabra del Señor, acceden a ese regalo precioso que Dios nos dio de la salvación, aceptan ese regalo, obedecen su palabra, vamos a pasar la vida eterna junto con Cristo y junto con el Padre. ¿Sí? Aquel que desobedece su palabra también va a tener una vida eterna, o sea que nunca morirá, ¿cierto? Pero la va a pasar en ese fuego que arde con azufre. No sé si usted quiere pasar la vida junto con Cristo, se quiere dejar pastorear ahora que está aquí en la tierra o realmente quiere pasar su eternidad en el infierno, ¿sí? Así es. Aquí gozar un poco terrenalmente, pero sufrir por la eternidad. Nosotros decidimos seguir a Cristo, obedecer su palabra y deleitarnos y aprovechar esa eternidad junto con Él. Amén. Amén. Y ahí en el versículo 29 dice, ahí dice, tiene vida eterna y no morirán jamás, nadie me las puede quitar. Señor Jesucristo dice que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Y ninguno puede llegar al Padre si no es a través del Señor Jesucristo. Amén. Y después de que Él nos da ese precioso regalo de la salvación, nadie nos puede apartar de Él. Amén. Amén. Dice en el versículo 29, mi Padre me las dio y Él es más grande que cualquiera. Nadie se las puede quitar. El Padre y yo somos uno. Amén. Así es. Ahí está hablando Dios Padre, Dios Hijo, ¿sí? Pero nos está haciendo la diferencia que se manifiesta el Señor Jesucristo de una manera diferente al Padre. Más adelante en las Escrituras nos dice que el Señor Jesucristo también oraba al Padre, ¿cierto? Se refería como autoridad el Padre, ¿sí? A Dios Todopoderoso. Así es. Bueno, bastante interesante este último texto que leía Paola, porque nos habla precisamente del enfoque también que nos da este texto sobre el Señor Jesucristo como el buen pastor, ¿sí? Y este enfoque tan reducidamente nos concluye que a través de Jesús tenemos vida eterna, ¿cierto? Amén. Es el único fin, tener vida eterna a través de Jesús.
Dice que no moriremos jamás si entramos en la vida del Señor Jesucristo, si entramos a través de Jesús, quien es la puerta, ¿sí? A través de Jesús entramos para esa vida eterna. Amén. También dice que pues lo que decía Paola, el Padre, nosotros como hijos fuimos obsequiados o fuimos dados a Jesús por el Padre, o sea, por la autoridad, lo que decía Paola y explicaba Paola, por ese rango de autoridad que hay entre el Padre y el Hijo. El Padre le dio a Jesús la vida de todas las ovejas, se las dio para que Él precisamente las cuidara, para que Él las salvara, las limpiara, las perdonara, las rescatara, que es lo que precisamente el Señor Jesucristo hace con cada uno de nosotros. Por eso digamos que el Señor Jesucristo usa esa comparación de nosotros como seres humanos con las ovejas, y de Él se compara como el buen pastor, como nosotros como rebaño, ¿vale? Básicamente el contexto general de esta enseñanza y esta doctrina es ese: el Señor Jesucristo como nuestro pastor, como el que nos cuida, como el que nos sana. Si en algún momento nosotros, por ejemplo, llegamos al Evangelio, inclusive antes de llegar al Evangelio, el Señor Jesucristo es quien nos da y nos muestra la salida en el momento en que nosotros estamos perdidos o vamos a ser devorados por un lobo. ¿Cuál podría ser ese lobo? El pecado, lo que decía Paola. El pecado podría ser el mundo, podría ser referente a eso, las drogas, las rumbas, ¿cierto? Todo este tipo de cosas que nos ofrece el mundo y el pecado. Todo en lo que Dios no está incluido realmente. Exactamente, precisamente donde Dios no está incluido. Todas estas cosas son como ese lobo que, digamos, nos llegan y nos atrapan, ¿sí? Pero el Señor Jesucristo, como el buen pastor, llega para salvarnos. Y si estamos heridos, dice la Biblia que Él también nos restaura y nos sana y nos da salvación, nos da vida eterna, nos dice este texto. Amén. Entonces, el contexto precisamente es la vida eterna a través de Jesús como nuestro buen pastor. Y aclarando que la autoridad dada por el Padre al Hijo para que pueda cumplir con estas obras en nosotros, de restaurarnos, salvarnos, libertarnos y todo lo demás. ¿Listo? Bueno, muchachos, básicamente esta era la corta enseñanza del día de hoy. Espero les haya sido de mucha edificación. Espero hayan podido aprender muchísimo de la palabra del Señor en esta enseñanza. Ojalá nos puedan dejar sus comentarios, ¿cierto? Nos gustaría que nos dejaran sus comentarios para que podamos conocer qué les gustó, qué no les gustó de la enseñanza, si quedaron con alguna pregunta o inquietud referente a lo que acabamos de leer de la palabra del Señor. Y si quieren de pronto que les aclaremos algo adicional respecto a esta enseñanza en algún otro video, ¿vale? Déjenos sus comentarios por ahí, por favor, abajo del video. Dale like a cada uno de los videos que compartimos. Compartan estos videos con otros amigos, hermanos, compañeros, familiares, para que pues también sea de edificación a otras personas y puedan también llegar al camino del Evangelio a través de estos cortos mensajes. Bueno, nos alegró verlos una vez más aquí conectados, aprendiendo de la palabra del Señor. Les mandamos un saludo, un abrazo muy especial. Nos alegra que puedan seguir accediendo pues a estos videos y que realmente lo puedan compartir con otros jóvenes, otras personas que necesitan aprender del Señor. Bueno, así es. Entonces les damos la bienvenida nuevamente. Muchísimas gracias por haber escuchado la palabra del Señor y nos vemos en otra oportunidad. Chao. Chao, muchachos, Dios los bendiga, nos vemos.